Bendecidos, bendecida a todos los que nos escuchan a través de este maravilloso programa. Bueno, mis amados, vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy. Los 12 evangelios, ese es el tema de hoy. 12 evangelios aparecen en la Biblia. Entonces nosotros vamos a analizar desde la perspectiva bíblica si cada uno de estos evangelios significa una cosa diferente, o si cada uno de estos evangelios predica un mensaje diferente, como lo han dicho algunos futuristas por ahí. Nosotros tenemos que analizar la palabra evangelio. Viene del griego ev y angelos. Es una composición de dos palabras. Es una palabra compuesta. Ev quiere decir bien y angelos quiere decir ángel o mensajero o enviado. Esta palabra evangelio aparece 111 veces en la palabra de Dios. Entonces, bien es el mensaje, el buen mensaje que lleva el mensajero. Por eso el evangelio es las buenas nuevas de salvación. Evangelio, angelos, es una composición de dos palabras. Bueno, y encontramos entonces en la palabra de Dios el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios, el evangelio de Pablo, el evangelio de la gloria de Dios, el evangelio de la circuncisión, el de la incircuncisión, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios y el evangelio eterno. Estos son los 12 evangelios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Así que si nosotros analizamos y hacemos un recorrido a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar que la expresión más usada por nuestro Señor Jesucristo fue el evangelio del reino. Siempre fue la expresión que nuestro Señor Jesús utilizó cada vez que se iba a referir al evangelio. Mateo 4:23, mire lo que dice. Esta es la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia. Y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Eso fue lo que Jesús vino a predicar, el evangelio del reino. También nosotros, esta expresión, evangelio del reino, aparece 89 veces en la palabra de Dios. 89 veces. También mire lo que dice Marcos 1:1. Principio del evangelio de Jesucristo. Y aquí está hablando de otro evangelio. No el evangelio del reino, sino el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿usted cree que son diferentes? Esa es la pregunta. ¿O usted cree que el evangelio del reino y el evangelio de Dios y el evangelio eterno y todos esos evangelios que aparecen, usted cree que llevan un mensaje diferente o usted cree que son el mismo? El evangelio de Dios. Y en Marcos 14, vamos a ver qué nos dice Marcos 14:9. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que entender el mensaje de cada uno de estos evangelios. O por qué se dijo el evangelio del reino, por qué se dijo el evangelio de Dios, por qué se dijo el evangelio de Jesucristo, por qué se dijo el evangelio de la paz. En fin, son 12 evangelios que aparecen en la palabra de Dios. Vamos a leer en Lucas 4:43, mire lo que dice. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado.
Entonces, ¿para qué fue enviado nuestro Señor Jesús? Para que anuncie el Evangelio en otras ciudades, aparte de Jerusalén. Para eso fue enviado Él. Vamos a ir más adelantico al libro de Hebreos. Vamos a ver qué nos dice Hebreos. Porque nosotros nos tienen confundidos. Oiga, los líderes religiosos nos tienen confundidos a nosotros, diciéndonos que uno es el evangelio del reino, que otro es el evangelio de la gracia. Bueno, y eso nos han metido a nosotros una cantidad de cuentos, y nosotros nos hemos comido el cuento. Pero ya es hora de que despertemos, amados. Ya no estamos en el siglo I. En el siglo I habían personas que escribían cartas a nombre de los apóstoles y las enviaban. Y ellos creían que eran los apóstoles. Pero ya no estamos en el siglo I, ya estamos en el siglo XXI, mis amados. Han pasado 20 siglos y nosotros no podemos seguir con este engaño, repitiéndole a la gente lo que a nosotros nos han venido enseñando. Y nosotros no procuramos por estudiar la palabra de Dios si lo que se dice allí, si lo que dice desde un púlpito está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Hechos 8, Hechos 8:35. Mire lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, les anunciaba el Evangelio de Jesús. Entonces este debe ser otro evangelio diferente que el Evangelio del reino, porque se está refiriendo que les anunciaba el Evangelio de Jesús. Hechos 10:36. Y envió Dios un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. Aquí encontramos otro evangelio, el Evangelio de la paz. Entonces, ¿ya cuántos evangelios llevamos? Ya llevamos 3 evangelios que aparecen en la Biblia. Vamos a seguir más adelante. Efesios 6:15. Vamos a ver qué nos dice Efesios 6:15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí también se está hablando del Evangelio de la paz. Vamos a seguir adelante. Hechos 10:24. Vamos a ver qué nos dice Hechos 10:24. ¿De qué otro evangelio nos habla el libro de Hechos? Dice: al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos íntimos. Este no es Hechos 10:24, es Romanos 1:1. Vamos a ir a Romanos 1:1. Dice: Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí encontramos otro evangelio, el Evangelio de Dios. Imagínese usted. Vamos a ir al 15, Romanos 15. Romanos 15:16 dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Hablando del Evangelio de Dios también. Vamos a ir a Romanos 2:16. Romanos 2:16. Estamos viendo solamente las clases de evangelio que aparecen en la palabra de Dios. Dice: en el día en que el Señor juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que aquí hay otro evangelio que se llama el Evangelio de Pablo. ¿Se da cuenta? Vamos a irnos a Romanos 16:25. A ver qué nos dice. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Una vez más Pablo está hablando de mi evangelio, o sea, el evangelio de Pablo. ¿Cuántos evangelios habrán entonces? Segunda de Corintios 4:4. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios 4:4.
en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Otro evangelio hay aquí, el evangelio de la gloria de Cristo. Imagínese usted. Y entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, vamos a encontrar una cantidad de evangelios. Yo hice un estudio minucioso y aparecen 12 evangelios diferentes que menciona la palabra de Dios. Pero la incógnita es, cada evangelio de estos que aparece en la palabra es diferente, transmite un mensaje diferente, o estos 12 evangelios es un solo evangelio. Porque es que a nosotros nos han metido en la mente de que hay varios evangelios y hemos escuchado repetidamente que uno es el evangelio de la gracia y que otro es el evangelio del reino, pero hoy vamos a salir de esa duda. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, oiga, otro evangelio, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, otro evangelio, el evangelio de la circuncisión, el de la circuncisión y el de la incircuncisión. Y vamos a ver qué nos dice Efesios 1:13. Dice así Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, otro evangelio, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Pues vamos a ver qué nos dice el 3:8 de Efesios. Efesios 3:8 también nos está hablando de otro evangelio. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Otro evangelio, el de las inescrutables riquezas de Cristo. Y por último vamos a leer allá en Apocalipsis 14:6. Mire lo que dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua y a todo pueblo. El evangelio eterno, con este ya serían 12 evangelios que aparecen en la palabra de Dios. Pero sigue la pregunta, ¿cierto? ¿Será que cada uno de estos evangelios es diferente o cada uno de estos evangelios predica un mensaje diferente? No, Señor. Hoy vamos a salir de esa duda que nos han metido en la cabeza desde que éramos unos niños. Por lo menos yo desde que era niño estoy escuchando esto. Que el evangelio del reino se le vino a predicar a los israelitas y a nosotros se nos predica el evangelio de la gracia. Y que son dos mensajes diferentes. Pero hoy vamos a desenmascarar esa mentira porque nosotros vamos a leer la palabra de Dios y no nos vamos a dejar guiar por lo que digan los hombres. No nos vamos a dejar guiar por lo que digan los hombres, sino por lo que dice la palabra de Dios. Los futuristas, ellos creen y ellos predican que en el futuro, cuando ya la iglesia sea arrebatada, como ellos lo predican, cosa que también es otra vil mentira, porque no hay un solo versículo en la Biblia que diga que Cristo va a venir a arrebatar una iglesia. Bueno, pero eso lo hablaremos otro día en otro tema. Ellos predican que después que la iglesia sea arrebatada, va a venir una gran tribulación de 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra, y a la gente la van a agarrar a la fuerza y le van a marcar 666. Eso es lo que predican los futuristas, los dispensacionalistas, que no son más sino unos sensacionalistas. Eso es lo que se predica, pero eso no aparece en la Biblia. Yo los he retado por las redes sociales, por mi teléfono privado cuando me contactan, que me busquen un solo versículo en la Biblia que diga eso, y no lo hay. Eso es un invento, una deducción que ellos han sacado.
Y fíjense la blasfemia tan grande que ellos dicen, que un ángel literalmente va a venir y va a predicar el evangelio del reino. Porque ahí dice en Apocalipsis que un ángel va a venir a predicar el evangelio del reino. Entonces ellos creen que literalmente un ángel va a venir volando a predicar el evangelio del reino. ¡Qué engaño! ¡Qué mentira! ¿Cierto? ¡Qué blasfemia! ¡Qué maldición! Porque eso es lo que dice Pablo. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Gálatas 1:6. Mire lo que dice Gálatas 1:6, que no es un invento de Hernán Hernández. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que nos llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga, Pablo está dejando bien claro esto. Porque los Gálatas, ya yo lo he explicado en las enseñanzas, usted puede entrar a nuestro grupo de Facebook, allí va a encontrar las enseñanzas dadas por el ministro Hernán Hernández. Dentro de esas enseñanzas ya yo expliqué esto. De los Gálatas, donde los de Galacia vinieron al día de Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe, no por las obras de la ley. Pero después de oír con fe, se fueron a sacrificar, a seguir en los rudimentos, como las iglesias tradicionales de hoy en día. El sistema religioso se ha dedicado a los rudimentos, y no quiere salir de los rudimentos. No es que sea pecado, no es que se vayan a condenar por los rudimentos, no, ellos pueden seguir en sus rudimentos, pero no van a ir a la perfección, como dice Pablo en Hebreos 6, que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y avancemos adelante a la perfección. Entonces el que se queda en los rudimentos se queda allí embarrancado en los rudimentos y no avanza en este conocimiento, no va de gloria en gloria, como dice Pablo, que debemos de ir de gloria en gloria. Entonces aquí Pablo está exhortando a los Gálatas diciéndole, ¿cómo ustedes se van a volver a los rudimentos otra vez después que recibieron el Espíritu Santo? No, yo estoy maravillado que ustedes, después de tanto tiempo, se hayan vuelto otra vez a los rudimentos. Dice, no es para seguir otro evangelio diferente, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, óigase bien lo que dice Pablo, porque es que a nosotros nos leen esto desde el púlpito y nosotros decimos amén, amén, gloria a Dios, pero nos hemos vuelto perezosos para estudiar la palabra de Dios, como los hermanos de Berea, que cuando Pablo predicaba ellos indagaban en las escrituras a ver si lo que estaba diciendo Pablo era cierto. Ya llegó la hora que nosotros cada uno nos convertamos en uno de esos cristianos de Berea. Vamos a buscar en la palabra de Dios si lo que dicen de un púlpito es verdad o es mentira de una organización religiosa. Porque las organizaciones religiosas han venido engañando a la humanidad año tras año y nosotros por flojera de estudiar. Bueno, yo le doy la razón a los cristianos del primer siglo porque había un nivel de analfabetismo altísimo. Según la historia universal dice que los que sabían leer y escribir apenas era el 20% de la población, pero hoy en día no. Yo a estas alturas, en pleno siglo XXI, yo dudo que haya una persona que no sepa leer o escribir. Entonces vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a escudriñarla nosotros personalmente, sin que yo se las interprete a ustedes, ni que otro pastor, otro líder, otro evangelista, otro profeta, otro maestro, otro rabino venga a interpretarnos la palabra. ¿Por qué? Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que es el que nos guía toda la verdad, no tenemos que dejar que otros nos anden interpretando la palabra. Nosotros mismos somos llamados a interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, ya Pablo lo dijo. ¿Quién es el que nos ayuda a discernir? El Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Él es el que nos guía toda la verdad. Entonces mire lo que dice Pablo aquí dejando claro. Mas si aún nosotros, si nosotros predicamos un evangelio diferente,
o un ángel del cielo predica un evangelio diferente del que ya le hemos anunciado, sea que sea maldito, sea anatema, doblemente maldito. Entonces los futuristas que dicen que este ángel va a venir del cielo predicando el evangelio eterno, este ángel cae dentro de la maldición de Pablo. Este es un ángel maldito, porque ya Pablo lo dijo, que si un ángel descendía predicando otro evangelio diferente, ese iba a ser maldito, doblemente maldito. Entonces aquí se les cae el argumento a los futuristas, a los sensacionalistas, a toda esta gente que ha venido inventando esta dispensacionalismo, esta doctrina errada que la inventó por allá un tal Lacunza, y luego John Nelson Darby la escribió en un libro, y luego vino Scofield y la plasmó en la Biblia Scofield. Y han venido repitiendo lo que dice Scofield en su Biblia Scofield, y no han entrado ellos a meditar que eso es un invento de los seres humanos. Scofield habla una cantidad de locura ahí en esa Biblia Scofield que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces yo creo que ya estamos a tiempo, mis amados, de ir rectificando estas cositas, ir rectificando y nosotros ir predicando la palabra de Dios, lo que dice realmente la palabra, no lo que nos enseña. Porque es que a nosotros, miren lo que nos han enseñado a nosotros. A nosotros nos han enseñado que un ángel va a venir a predicar el evangelio eterno. Pero Pablo ya lo dijo antes que se escribiera eso. Pablo lo dijo: si a nosotros aún un ángel desciende del cielo predicando otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Entonces, ¿por qué yo voy a decir que un ángel va a venir a predicar el evangelio eterno? Si yo digo eso, yo estoy diciendo que ese ángel que va a venir predicando otro evangelio diferente al que nos predicó Pablo, ese ángel es un maldito, ese ángel. Así, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Léaselo, Hebreos 1 del 6 en adelante. Dice: mas si a nosotros un ángel desciende del cielo predicando otro evangelio diferente, sea maldito. Entonces, estas personas que vienen predicando el futurismo, que vienen predicando el dispensacionalismo, nos han venido engañando año tras año. Y ya hay líderes que no procuran de estudiar la palabra de Dios, sino que lo que han hecho es repetir lo que esos líderes dicen. Y no hay, las iglesias del nombre nunca en su historia han hecho un concilio escatológico donde ellos puedan reunirse y determinar la escatología como está determinada en la palabra de Dios. No, las iglesias del nombre lo que han hecho ha sido repetir lo que los trinitarios y los católicos han llegado a un acuerdo en los concilios que ellos han hecho. Usted puede analizar el concilio de Trento, el concilio de Éfeso, el concilio Vaticano I, concilio Vaticano II, todos esos concilios que han hecho estas iglesias, estas organizaciones religiosas, lo han escrito en algunos libros, y las iglesias del nombre empiezan a repetir lo que ellos han dicho. Porque las iglesias del nombre nunca en la historia han hecho un concilio para analizar la escatología bíblica, sino que se han dedicado a repetir lo que las otras organizaciones han escrito en los libros por ahí. Qué tristeza, ¿cierto? Pero ya llegó la hora, hermanos. Esto va para largo. Llegó la hora en que cada uno de nosotros tenemos que pedirle la dirección al Espíritu vivificante que mora dentro de nosotros, que nos guíe a toda la verdad. Es que nosotros tenemos que llegar a un estado tal, como dice la palabra de Dios, que nadie le enseñará a su compañero diciendo: conoce a Dios. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Y eso es lo que nosotros tenemos que repetir. Ya basta de repetir lo que oímos por aquí. Oímos un predicador por aquí y corremos a repetir lo que él dice. Oímos otro predicador por acá y corremos a repetir lo que él dice. Por favor, llámese líder. Puede ser el líder, el mejor predicador del mundo. Llámese como se quiera llamar la organización. Pero nosotros no tenemos que convertirnos en loros que solamente repetimos lo que oímos. No, este mensaje que yo le estoy predicando a usted aquí, usted tiene que ir a la palabra de Dios y analizar si lo que yo estoy diciendo está de acuerdo a la sagrada palabra de Dios o no está de acuerdo a la sagrada palabra de Dios. Porque aquí queda claro y queda desenmascarado eso de que allá en la gran tribulación un ángel va a venir del cielo a predicar. No, olvidémonos de eso. Eso es mentira. La palabra de Dios dice que si un ángel desciende del cielo predicando otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Entonces este ángel que dicen los dispensacionalistas que va a descender a predicar el evangelio eterno, este ángel ya está bajo la maldición de Pablo. ¿O es que la Biblia se contradice? La Biblia no se contradice. Entonces saquen sus propias conclusiones. El Apocalipsis es un libro simbólico. El Apocalipsis es un libro simbólico. Y los dispensacionalistas nos los han querido meter como si lo que se dijera allí fuera literal. Pero resulta que la misma palabra de Dios dice que no es literal. O sea que ellos literalmente esperan que Jesucristo venga montado en un caballo blanco con un tatuaje en la pierna que diga Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no han entrado ellos a analizar cuál es el simbolismo que nos quiere decir allí el apóstol en esa visión. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que entender que si esto es literal, que un ángel va a venir a predicar el evangelio eterno, ya ese ángel está bajo la maldición que dijo Pablo, que si algún ángel descendía predicando otro evangelio diferente, fuera maldito, fuera anatema. Quiero dejar esto bien claro para que usted no lo siga repitiendo, porque yo he escuchado maestros del Instituto Bíblico, yo he escuchado profesores de la Universidad Anglicana predicando y diciendo que sí, que en el futuro un ángel literal va a venir a predicar otro evangelio diferente, que es el evangelio del reino, el evangelio eterno. Qué tristeza, ¿cierto? ¿Cómo contradice un hombre la palabra de Dios? Si ya Pablo nos había dicho que por favor, aun si un ángel aparece predicando otro evangelio, sea maldito. Entonces yo no sé cómo estos futuristas, estos dispensacionalistas se atreven a predicar una locura de esta. Analicemos bien lo que dice la palabra. Esto no es un ángel literal. Esto no es un ángel literal, por favor. Entonces los ángeles cuando dicen, lo que pasa es que los pastores aplican para ellos lo que les conviene, porque cuando Pablo está escribiendo la carta a las 7 iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces ellos dicen, el ángel de la iglesia de Éfeso es el pastor que administraba la iglesia de Éfeso. Ah, ahí sí es un pastor. Ahí el ángel sí es un pastor. Pero acá en este caso no puede ser otra persona. Tiene que ser un ángel literal. Por favor, el Apocalipsis es simbólico. El Apocalipsis no es literal, mis amados. Dejemos esa locura de andar entendiendo las cosas como nos las explican desde un púlpito. Vayamos directo a la palabra y no nos dejemos engañar. Tenemos la palabra profética más segura. Usted no tiene que hacerme caso a mí, ni al otro que predica por allá en la televisión, ni al que predica en un salón. No, señor. Hágale caso a la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Los mensajes de los hombres hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu vivificante que está dentro de nosotros que nos guíe a toda la verdad. Entonces mire, ya para ir concluyendo, dice Pablo que si aún un ángel desciende predicando otro evangelio, sea maldito. Entonces, para los que creen que ese ángel que va a predicar el evangelio eterno en Apocalipsis es un ángel literal, dígale, ese ángel ya está maldito. Ya está maldito, aunque venga a predicar un evangelio que se llame el evangelio eterno. Porque es que no es así. No es así, eso no es un ángel literal. Eso lo vamos a ir analizando más adelante en los estudios que vamos a estar profundizando. La Biblia habla y dice, por eso di la descripción del evangelio. La palabra evangelio viene del griego ep y ángelos. Ep significa bien y ángelos significa mensajero. Un buen mensajero, un buen mensaje, unas buenas nuevas. Pero el evangelio es uno solo, uno solo. No hay dos evangelios, no hay tres, no hay cuatro. Cada una de estas expresiones que hemos leído, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, el evangelio de la circuncisión, bueno, 12 clases de evangelio. Cada uno de estos evangelios que hemos leído allí se dio en una circunstancia diferente. Por eso nosotros tenemos que aplicar las 5 reglas de interpretación hermenéutica. ¿Quién lo dijo? ¿Cierto? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Esas 5 reglas, si usted las aplica a cada versículo, a cada texto de la Biblia, usted no va a andar repitiendo locuras. Entonces es hora, por favor, es hora de que despertemos del sueño en que nos han metido el sistema religioso desde que llegó aquí a estos países de Latinoamérica hace más de 200 años. Es hora de que vayamos a la Sagrada Escritura y comprobemos por nuestros propios ojos, por nuestro propio entendimiento, que el Espíritu nos guíe a toda la verdad. Hay un solo evangelio y es el evangelio eterno. ¿Sabe por qué hay un solo evangelio que es el evangelio eterno? Porque viene de Dios, este mensaje viene de Dios y Dios es eterno y todo lo que proviene de Dios tiene que ser eterno. Por eso nosotros predicamos el evangelio eterno de Dios. Que el evangelio eterno de Dios es el buen mensaje que se ha venido anunciando desde Noé para acá. Es el mismo evangelio, el mismo mensaje. Es eterno porque viene de Dios. Es eterno porque su mensaje nos salva eternamente. Es eterno porque las buenas nuevas de salvación son la palabra eterna de Dios. Séquese la flor y marchítese la hierba, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Entonces el evangelio es la palabra eterna de Dios. El evangelio eterno se ha anunciado dentro de un reino eterno, de un rey que es eterno. Bueno, esto lo vamos a estar viendo más adelante, ¿cierto? Muy pronto vamos a estar emitiendo un mensaje que se llama Las 9 cosas eternas que provienen de Dios. Así que mis amados, mis amadas, les dejo allí esta pequeña reflexión del día de hoy, para que usted no siga repitiendo lo que usted escucha por aquí, repitiendo lo que usted escucha por acá. No. Si usted quiere ser un fiel predicador del evangelio eterno de Dios, si usted quiere ser un fiel predicador
de lo que es la palabra santa, sagrada de Dios sin levadura, estudie la palabra de Dios. Dígale al Espíritu vivificante que está dentro de usted que lo guíe a toda la verdad. Y usted va a salir del engaño, de la basura religiosa que nos han venido metiendo en la cabeza. Y yo sí estoy alegre por este COVID. Yo sí estoy alegre por este COVID. Este COVID ha sido una bendición para mi vida. Y yo he bendecido a miles de personas a través de las redes sociales. Porque ahora que los salones se han cerrado, el Señor ha levantado ministerios. El Señor ha revelado su palabra. Y ya no dependemos de lo que digan en un salón de predicación. Dios le ha demostrado al mundo entero que Él es el que tiene el control. Las organizaciones religiosas creían que ellas tenían el control. Pero no es así, el que tiene el control es Dios. Dios es bueno, Dios siempre ha tenido el control y Dios siempre lo va a seguir aplicando. Yo bendigo a todos estos amados hermanos que están allí conectados, escuchando la palabra, el mensaje sin levadura. Los invito para que cada noche entren a su aposento y le digan a ese espíritu vivificante que mora dentro de ustedes que los guíe a toda la verdad. Cada noche pídale sabiduría a Dios. Amados, esto va para largo, preparémonos. Yo lo he venido profetizando desde el 2008 aproximadamente. Lo he venido diciendo que las organizaciones religiosas, Dios se va a encargar de terminar con las organizaciones religiosas. Yo lo he venido predicando en el 2008, de pronto cuando lo empecé a predicar la gente me trataba de loco, me trataban de esto, de lo otro. Pero hay hermanos aquí en mi Facebook que saben que yo he venido predicando esto. Dios va a acabar con todas las organizaciones religiosas. Pronto lo veremos, mis ojos lo verán. Se acabarán las organizaciones religiosas. Y cada uno de nosotros seremos un templo donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. Allí estará Él en medio de ellos. Qué hermoso, ¿cierto? Ya Dios dijo que no habitaría más en templo hecho por manos de hombre. Mi amado, mi amada, el templo de Dios eres tú, el templo de Dios soy yo. Los invito también para nuestro programa que vamos a realizar en nuestro grupo de Facebook, titulado Verdades del Reino. Vamos a estar allí todos los sábados a las 9 de la noche, hora colombiana, con 15 minuticos de Verdades del Reino. Los que no se han inscrito en mi grupo de WhatsApp, los invito para que se inscriban en mi grupo de WhatsApp y vamos a estar allí todos los sábados a las 9 de la noche, hora colombiana, con este programa llamado Verdades del Reino. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amados, mis amadas.